No mereces vestir algo tan caro. Celeste Rowen sujetó con las dos manos el elegante vestido de noche de la mesera y rasgó la tela frente a todos, antes de que nadie pudiera reaccionar. Un jadeo colectivo recorrió el salón de baile cuando la seda costosa se abrió desde el hombro hasta la cintura. Varios invitados levantaron sus teléfonos por instinto, mientras otros reían por lo bajo, escondidos detrás de sonrisas educadas. Hazel, en silencio, sostuvo el vestido roto con sus propias manos, sin decir una sola palabra. Entonces, una voz fría cortó el silencio. Da un paso más hacia mi esposa, y te arrepentirás el resto de tu vida. El salón entero se quedó congelado. No porque alguien hubiera gritado, no porque la seguridad hubiera intervenido, sino porque cada invitado influyente en esa sala reconoció al hombre que acababa de hablar. Dante Bascari avanzó con pasos medidos, sin prisa. Su smoking negro, hecho a la medida, se veía impecable a pesar de la tensión que crecía a su alrededor. No lanzó miradas furiosas ni se apresuró. Su calma incomodaba al salón mucho más de lo que cualquier grito de rabia lo habría hecho. Hazel bajó la mirada mientras luchaba por mantener la tela rota unida sobre su cuerpo. Antes de que ella pudiera decir una sola palabra, Dante se quitó su chaqueta de gala y la colocó con suavidad sobre los hombros de Hazel. La lana costosa se acomodó sobre ella como un escudo, ocultando cada rasgón que Celeste había dejado atrás. Los dedos de Dante rozaron apenas el brazo de Hazel. ¿Estás herida?, preguntó él con voz suave. Hazel lo miró a los ojos y le regaló la más pequeña de las sonrisas. Estoy bien. Él asintió una sola vez. Solo después de asegurarse de que ella estaba tranquila, se volvió lentamente hacia Celeste Rowen. No había ira en su rostro, solo un control absoluto. El silencio se extendió por todo el salón hasta volverse casi insoportable. Finalmente, Dante habló. ¿Quién te dio permiso para tocar a mi esposa? Su voz sonó baja, casi tranquila. Nadie respondió. No porque no lo hubieran escuchado, sino porque cada persona en esa sala entendió con exactitud lo que esas palabras significaban. Mi esposa. La frase resonó en el salón con más fuerza que cualquier anuncio hecho desde un micrófono. Una copa de champán resbaló de una mano y se hizo pedazos contra el suelo de mármol. Varios invitados bajaron sus teléfonos por instinto. Otros miraron a Hazel con expresiones que pasaron de la burla al desconcierto total. La mujer que habían confundido con una simple mesera acababa de ser reclamada como la esposa de Dante Bascari. Al otro lado del salón, Gavin Sterling sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Él había invitado a Dante como invitado de honor a la gala anual de beneficencia de su fundación. Ganarse la buena voluntad del presidente de Bascari podía asegurarle inversión para varios desarrollos multimillonarios. Todo aquella noche había sido diseñado para impresionarlo. Y ahora, su propia novia acababa de agredir públicamente a la esposa de Dante. Gavin forzó una sonrisa que se veía dolorosamente falsa. Debe haber algún malentendido, dijo con cuidado. Estoy seguro de que Celeste nunca tuvo la intención de... Dante levantó un solo dedo. Gavin se quedó callado de inmediato. El gesto no contenía agresión alguna, y sin embargo cargaba con la autoridad natural de un hombre acostumbrado a ser obedecido. La atención de Dante volvió a Celeste. Ella seguía de pie en el centro del salón, aunque la confianza que la había llenado minutos antes había desaparecido por completo. Sus manos temblaban, casi de forma imperceptible. Tú, susurró ella. ¿De verdad eres su esposa? Hazel respondió antes de que Dante pudiera hacerlo. Sí. Nada más. Ningún discurso dramático. Ninguna acusación. Solo una palabra sencilla, pronunciada con una dignidad tranquila. Y de forma irónica, esa confirmación serena inquietó a los presentes mucho más de lo que lo habría hecho un estallido de furia. El salón, en un instante, reprodujo en su memoria colectiva los últimos minutos, las risas burlonas, los comentarios crueles sobre el cuerpo de Hazel, el sonido de la tela costosa al romperse. Cada testigo comprendió que había permanecido de brazos cruzados mientras humillaban a una mujer inocente. Nadie quería cruzar la mirada con Dante. Cerca de la entrada, los miembros del comité organizador de la fundación intercambiaron miradas nerviosas. Incluso los músicos habían dejado de tocar, con los instrumentos colgando inmóviles en sus manos. Por primera vez desde que había comenzado la gala,
Gavin entendió algo que ninguna cantidad de dinero o influencia podía cambiar. La noche ya no le pertenecía a él. Le pertenecía a la mujer callada a la que todos habían subestimado, y al esposo que jamás había necesitado alzar la voz para dominar un salón entero. Durante varios segundos largos, nadie se movió. El gran salón, que apenas unos minutos antes bullía de conversaciones elegantes y risas cuidadosamente ensayadas, se había vuelto insólitamente silencioso. Cada invitado parecía reacio a respirar demasiado fuerte, como si el más mínimo sonido pudiera atraer la atención de Dante Bascari. Entonces un caballero mayor, cerca del frente, frunció el ceño. Se inclinó hacia la mujer a su lado y susurró: «Espera, yo la conozco». Su acompañante lo miró con extrañeza. «¿La diseñadora?» «No, no la diseñadora». Estudió a Hazel con más atención, hasta que sus ojos se abrieron de par en par. «La voluntaria». Sus palabras se extendieron entre los invitados cercanos como el primer temblor sobre aguas quietas. «La voluntaria». Otro hombre de negocios parpadeó, incrédulo. «No, eso no puede ser cierto». «Sí lo es», respondió una mujer que había asistido a casi todas las galas benéficas de la Fundación Bascari durante la última década. «Ha estado aquí cada año». Alguien del comité de eventos de la fundación asintió de inmediato. 3 años consecutivos, añadió otro organizador, en voz baja. Siempre pedía la misma tarea: recibir a los invitados. Una ola de confusión recorrió el salón. Hazel Mercer, la reconocida diseñadora de interiores de hospitalidad, cuyos proyectos habían transformado algunos de los hoteles más lujosos del país, había pasado 3 años enteros recibiendo invitados, sirviendo refrescos, acomodando tarjetas de mesa y ayudando a donantes de edad avanzada a encontrar su lugar, sin decirle a nadie quién era, sin presentarse, sin pedir jamás reconocimiento. Un magnate soltó una carcajada repentina. No de burla esta vez, sino de vergüenza absoluta. «Ay, no puede ser», dijo, mientras varios invitados se giraban hacia él. Se frotó la nuca. «El año pasado», hizo una pausa antes de gemir, «le pregunté si podían calentarme un poco más el soufflé de chocolate». Algunas personas rieron por lo bajo, a pesar de la tensión. Otro inversionista levantó la mano, avergonzado. «Yo le pregunté dónde estaba el baño. Recuerdo haberme disculpado porque pensé que se veía demasiado elegante para estar trabajando en el salón», admitió un embajador retirado. «Y ella sonrió», agregó alguien más. «Acompañó a mi esposa por todo el salón porque le dolían los tacones». Los recuerdos seguían apareciendo, uno tras otro. Cada historia hacía que Hazel pareciera aún más extraordinaria. Un empresario hotelero se rió de sí mismo. «Pasé 20 minutos explicándole cómo funciona la gestión hotelera». Su amigo lo miró fijamente. «Le diste consejos de hospitalidad a una de las mejores diseñadoras de hospitalidad del país». El hombre se cubrió el rostro con una mano. Agradecería que nadie repitiera esa historia. Incluso Dante se permitió una sonrisa apenas visible. El ambiente cambió, ligeramente, no para alejarse de la humillación que Hazel había sufrido, sino hacia una creciente comprensión. La verdadera bondad muchas veces pasa desapercibida, simplemente porque no lleva ningún título. Una integrante del personal de la fundación dio un paso al frente. «Puedo confirmar todo esto», dijo, mirando directamente a Gavin antes de continuar. La señora Mercer siempre rechazó el trato VIP. Insistía en usar el gafete estándar de voluntaria. Incluso se quedaba después de medianoche ayudándonos a apilar sillas cuando todos los demás ya se habían ido. Varios organizadores asintieron de inmediato. Y cada año rechazaba entrevistas con la prensa. Nunca permitió que los fotógrafos la identificaran. La mayoría de nosotros ni siquiera sabía que estaba casada. Un reportero bajó su cámara. Entonces, todo este tiempo, nadie sabía. La mujer del personal sonrió con suavidad. Ella quería que fuera así. Al otro lado del salón, Gavin sentía como la imagen que tanto había cuidado para esa noche se derrumbaba pieza por pieza. La gala había sido promocionada como una celebración de la generosidad. Y ahora los presentes comprendían que la persona que había encarnado ese ideal en silencio durante 3 años, había sido confundida con alguien sin importancia, solo por servir bebidas en lugar de estar en el escenario. Celeste se movió, incómoda.
Ella había construido su reputación a base de apariencias, marcas de lujo, fotografías perfectas, listas de invitados exclusivas. Y sin embargo, la mujer a la que había descartado como alguien ordinaria se había ganado la admiración de toda la fundación sin pedir jamás un aplauso. Por primera vez esa noche, Celeste se encontró rodeada, no de simpatizantes, sino de rostros decepcionados. Hazel, mientras tanto, seguía siendo exactamente quien siempre había sido. Le agradeció a una voluntaria nerviosa que le entregó un vaso de agua. Le sonrió a un donante de edad avanzada cuyas manos temblaban. Incluso tranquilizó a una joven mesera aterrorizada, que temía perder su empleo por culpa del escándalo. Al observarla, más de un invitado se dio cuenta de una verdad incómoda: el estatus puede atraer atención. El dinero puede comprar influencia. El poder puede silenciar una sala entera. Pero el carácter solo se revela cuando nadie cree que eres alguien importante. Mientras los murmullos seguían recorriendo el salón, Dante llevó a Hazel con suavidad hacia un rincón más tranquilo, cerca de la gran escalera. La orquesta permanecía en silencio, los músicos a la espera de que alguien decidiera si la velada continuaría. Hazel ajustó la chaqueta que descansaba sobre sus hombros. No esperaba que la noche terminara así, dijo en voz baja. Dante observó el vestido rasgado antes de mirarla a los ojos. Yo tampoco. Su voz no llevaba enojo ni lástima, solo preocupación. Aquella imagen despertó en él un recuerdo, el mismo que años atrás lo había hecho enamorarse de ella. Mucho antes de su matrimonio secreto, antes de los premios internacionales, antes de los proyectos multimillonarios. Hazel Mercer había sido, en su momento, una joven diseñadora luchando por hacerse un nombre. Sus padres nunca fueron adinerados. Su padre restauraba edificios históricos. Su madre era voluntaria en refugios comunitarios, enseñando a las familias cómo un espacio bien pensado podía devolverles dignidad incluso en los momentos más difíciles. Desde niña, Hazel escuchó la misma lección una y otra vez: si la bondad depende de quien te observa, entonces no es bondad. Y su madre solía añadir otra frase: las personas más fáciles de respetar son las poderosas. Quienes realmente revelan tu carácter son aquellos que no tienen nada que ofrecerte. Esas palabras moldearon en silencio toda la vida de Hazel. Cuando su carrera finalmente floreció, los periodistas le preguntaban a menudo por qué casi nunca asistía a las fiestas glamorosas de la industria. Ella siempre respondía con la misma sonrisa suave: prefiero conocer a las personas que realmente usan los espacios que diseño. Los hoteles de lujo la contrataban porque entendía la elegancia. Los huéspedes amaban su trabajo porque entendía la comodidad. Ella creía que los espacios hermosos nunca debían crearse solo para impresionar a los visitantes adinerados, sino para hacer que cada persona que entrara se sintiera bienvenida. Esa filosofía le trajo premios, pero también la mantuvo con los pies en la tierra. Entonces llegó Dante a su vida. Se conocieron durante la renovación de uno de los hoteles históricos de Vascari International. A diferencia de todos los demás, Hazel no tenía idea de quién era él en realidad. Solo sabía que representaba a la empresa que financiaba la restauración. Lo trató exactamente como trataba a cualquier cliente. Cuando Dante propuso aumentar el presupuesto del proyecto para crear un vestíbulo más extravagante, Hazel, con toda cortesía, no estuvo de acuerdo. Los huéspedes no recordarán otro candelabro de cristal, explicó ella. Recordarán si una pareja de ancianos puede llegar cómodamente hasta la recepción. Dante se quedó atónito. Ningún consultor lo había desafiado antes con tanta calma. En lugar de hablar de prestigio, ella hablaba de personas. En lugar de lujo, ella hablaba de bondad. Aquella reunión duró casi 4 horas. Al final, Dante se dio cuenta de que había pasado más tiempo escuchando que hablando. Fue una experiencia inusual, una que, para su sorpresa, disfrutó. Meses después, cuando finalmente le confesó sus sentimientos, Hazel le hizo una sola pregunta: si nadie supiera tu nombre, ¿quién serías? Él pensó en esa pregunta durante días. Cuando finalmente respondió con honestidad, ella sonrió. Esa sonrisa fue el comienzo de todo. Después de la boda, Dante ofreció, con calma, anunciar el matrimonio públicamente. Eso habría convertido a Hazel, de la noche a la mañana, en una de las mujeres más reconocidas del país. Portadas de revistas, entrevistas exclusivas, contratos con marcas de lujo, cualquier oportunidad imaginable.
Hazel rechazó cada una de ellas. Ya tengo un nombre, dijo, tomando su mano sobre la mesa aquella noche. No quiero que la gente me abra puertas porque soy tu esposa. Quiero que las abran porque yo misma gané la llave. Dante nunca había admirado tanto a nadie. Conocía a incontables personas que perseguían la influencia. Muy pocas la rechazaban por voluntad propia. Así que hicieron una promesa juntos: su matrimonio permanecería en privado. Hazel conservaría su propio apellido. Construiría su carrera sin usar el nombre Vascari, y cada logro le pertenecería completamente a ella. 3 años después, de pie en medio de un salón silencioso, con la chaqueta de él sobre un vestido rasgado, Hazel no sentía ni un solo arrepentimiento por aquella decisión. No porque el secreto la hubiera protegido a ella, sino porque había revelado a todos los demás. Sin saber quién era, la gente le había mostrado exactamente cómo medían a otro ser humano. Y esa verdad, aunque dolorosa, valía más que cualquier título que el dinero pudiera comprar. El silencio que pesaba sobre el salón finalmente lo rompió Celeste Rowen. Soltó una risa nerviosa que no engañó a nadie. Esto se ha convertido en un terrible malentendido, dijo, alisando el frente de su vestido de diseñador, como si la compostura por sí sola pudiera borrar lo que había pasado. El vestido se rasgó porque intenté detenerla. Fue un accidente. Ni un solo invitado respondió. Incluso Gavin dudó. Quería, con desesperación, respaldar la versión de Celeste, pero había visto lo suficiente como para saber lo frágil que sonaba esa explicación. Celeste notó la duda que se extendía por el salón y enderezó los hombros. Todos actúan como si yo hubiera atacado a alguien. Solo toqué la tela. A veces los vestidos caros se rasgan. Un murmullo recorrió al público. Alguien susurró en voz baja: eso no es lo que yo vi. Otro invitado asintió. Escuché lo que dijo antes de agarrar a Hazel. Gavin dio un paso al frente con una sonrisa corporativa ensayada. Quizás deberíamos evitar avergonzar más a alguien. Esta noche se trata de caridad. Sus palabras eran pulidas, diplomáticas, pensadas para desviar la atención. Pero antes de que nadie pudiera responder, el director de la fundación habló desde la mesa de control. Me temo que eso ya no es posible. Todas las cabezas se giraron. El director, ya de edad avanzada, se veía profundamente incómodo. Nuestro sistema de seguridad graba cada área pública del salón, dijo, mirando hacia Dante. Presidente Vascari, con su permiso. Dante simplemente inclinó la cabeza. Las luces se atenuaron. Una gran pantalla de proyección descendió detrás del escenario. En cuestión de segundos, apareció la grabación de seguridad. No hubo música dramática, ni edición, solo la verdad silenciosa capturada por una cámara del techo. Los invitados vieron a Hazel llevando una bandeja de champán con su calma habitual. Vieron a Celeste notarla. Detenerse. Recorrer a Hazel de arriba abajo con desprecio abierto. Luego llegó el audio. No mereces vestir algo tan caro. Las palabras resonaron por todo el salón en silencio. Varios invitados bajaron la mirada. La grabación continuó. Celeste se acercó más, esbozó una sonrisa burlona, y sujetó deliberadamente ambos lados del vestido de Hazel. No hubo intento de sostenerla, ningún tropiezo accidental, ningún malentendido. Tiró con fuerza. La elegante tela se abrió desde el hombro hasta la cintura, exactamente como todos lo recordaban. Se escucharon risas, no de Hazel, sino de un puñado de invitados que ahora se veían profundamente avergonzados. Entonces la grabación capturó algo aún más doloroso. Hazel nunca alzó la voz, nunca se defendió. Simplemente juntó la tela rota con sus manos e intentó, en silencio, conservar su dignidad mientras decenas de extraños observaban. La pantalla se apagó. El silencio regresó, pero ya no era incierto. Era pesado. Definitivo. Irrefutable. El color desapareció del rostro de Celeste. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. ¿Yo? No llegó ninguna explicación. No había ninguna. Una mujer sentada cerca del frente se puso de pie, lentamente. Era la presidenta de una de las fundaciones benéficas más grandes de la ciudad. Llevo 20 años pidiéndole a la gente que done con compasión,
dijo, mirando directamente a Celeste. Y esta noche nos recordaste que la generosidad sin bondad no es más que otra actuación. Uno tras otro, los demás invitados asintieron. Una reconocida editora de moda suspiró. Yo admiraba tu buen gusto, dijo, negando con la cabeza, con tristeza. Confundí la elegancia con el carácter. Esas palabras golpearon con más fuerza que cualquier insulto. Celeste había pasado años construyendo una imagen de sofisticación impecable. Esa imagen ahora se derrumbaba bajo el peso de su propio comportamiento. Mientras tanto, Gavin sentía que el desastre se le escapaba por completo de las manos. Cada inversionista importante en la sala observaba. Los periodistas habían dejado de tomar fotografías glamorosas y ahora documentaban expresiones incómodas. La gala que debía elevar la reputación de su empresa se estaba convirtiendo en una lección inolvidable sobre rendición pública de cuentas. Se acercó a Dante. Lamento sinceramente lo que pasó. Te aseguro que esto no refleja los valores de nuestra organización. Dante lo observó con calma. Refleja los valores que se toleraron. La frase no contenía enojo, solo verdad. Gavin bajó la cabeza, porque sabía que Dante tenía razón. Había pasado por alto la crueldad de Celeste durante años, cada vez que le convenía a la imagen pública de la empresa. Esa noche, esa decisión finalmente le pasó factura. Al otro lado del salón, Hazel permanecía asombrosamente serena. Aceptó un chal de repuesto que le ofreció otra voluntaria. Agradeció en voz baja al personal de la fundación por su amabilidad. No exigió justicia ni celebró la humillación de Celeste. Al observarla, muchos invitados comprendieron algo profundo. La mujer a quien le habían destrozado la dignidad minutos antes seguía teniendo más gracia que quienes la habían juzgado. Nadie aplaudió. Nadie habló. El enorme salón parecía suspendido entre la vergüenza y la expectativa, cada invitado preguntándose qué haría Dante Vascari a continuación. La mayoría esperaba poder. Algunos esperaban castigo. Unos pocos incluso anticipaban esa frialdad eficiente por la que el apellido Vascari era temido en toda la ciudad. En cambio, Dante tomó el micrófono que descansaba sobre el podio. No miró ni a Celeste ni a Gavin. Su atención permanecía en Hazel. Por un breve instante, simplemente admiró a la mujer que estaba junto a él, a pesar del vestido roto, a pesar de los cientos de ojos fijos sobre ella. Ella seguía agradeciendo a los voluntarios que se ofrecían nerviosos a ayudarla. Seguía sonriendo cada vez que se acercaba un donante mayor. No había cambiado, ni siquiera después de ser humillada frente a las personas más influyentes de la ciudad. Dante finalmente comenzó a hablar. Muchos de ustedes creen que esta noche se volvió memorable por lo que pasó hace unos minutos, hizo una pausa. Yo no estoy de acuerdo. El salón escuchaba en completo silencio. Lo que pasó esta noche solo reveló algo que ha existido durante años. Su mirada recorrió lentamente a todo el público. Ustedes admiraron las galas benéficas de esta fundación. Elogiaron la calidez, la elegancia, la hospitalidad, la sensación de que cada invitado, sin importar su riqueza o su influencia, era verdaderamente bienvenido. Varios donantes de larga trayectoria asintieron sin darse cuenta. Esos detalles siempre habían distinguido a la Fundación Vascari de cualquier otro evento benéfico de la ciudad. Dante sonrió con suavidad. Muy pocos preguntaron alguna vez quién creaba esa sensación. Se volvió hacia Hazel. Mi esposa lo hizo. Una ola de sorpresa recorrió a los invitados, que habían asumido que Hazel solo era voluntaria en los eventos. Dante continuó, durante los últimos 3 años, Hazel ha diseñado en silencio la experiencia de cada invitado en cada gala importante de la fundación. Rediseñó el flujo de tráfico para que los donantes mayores nunca tuvieran que hacer largas filas. Reorganizó los asientos para que ningún invitado de primera vez se sintiera aislado. Trabajó con los chefs para asegurarse de que los invitados con alergias recibieran el mismo servicio elegante que todos los demás. Miró alrededor del salón. Ella misma capacitó a los voluntarios para recibir a cada visitante con el mismo respeto, ya sea que donaran $10 o 10 millones. Varios miembros del comité organizador se secaron las lágrimas. Todo lo que él decía era cierto. Y sin embargo, Hazel había insistido en que jamás mencionaran su contribución en público. Dante continuó, muchos diseñadores de lujo compiten por crear salones hermosos.
Mi esposa diseña cómo se siente la gente dentro de esos salones. La frase se posó suavemente sobre la audiencia. Su simpleza pesaba más que cualquier logro empresarial. El director de la fundación subió al escenario. Me gustaría agregar algo, dijo. Dante asintió con respeto y se hizo a un lado. El hombre mayor se dirigió a los invitados. Hace 3 años, la señora Mercer nos dio una sola instrucción. Desdobló una pequeña libreta que siempre llevaba consigo. La anoté porque creí que resumía todo lo que la caridad debería representar. Se ajustó las gafas antes de leer en voz alta: si nuestros invitados recuerdan las flores, decoramos bien. Si recuerdan cómo los trataron, entonces tuvimos éxito. El salón se quedó absolutamente inmóvil. Esa única frase explicaba cada decisión que Hazel había tomado. No por reconocimiento, no por premios, simplemente porque ella creía que la dignidad le pertenecía a todos por igual. Dante miró hacia los voluntarios que esperaban nerviosos junto a las paredes. Levanten la mano si alguna vez Hazel se presentó ante ustedes por su profesión. Ni una sola mano se movió. Si alguna vez les pidió que la llamaran señora Vascari. Nada. El director de la fundación sonrió. Se presentaba exactamente igual, todos los años: me llamo Hazel. Estoy feliz de ayudar. Eso era todo. Una risa suave recorrió el salón, no de burla, sino de cariño. Surgieron más historias. Una voluntaria recordó a Hazel cargando pesadas cajas de suministros porque el personal más joven se veía agotado. Otra recordó haberla encontrado puliendo los centros de mesa de cristal después de la medianoche, porque se negaba a dejarle trabajo sin terminar al equipo de limpieza. Una donante mayor habló entre lágrimas. Mi difunto esposo asistió aquí a su último evento público. Estaba confundido por su enfermedad. Nunca supe el nombre de aquella joven voluntaria, pero se quedó a su lado hasta que regresé. Miró hacia Hazel. ¿Eras tú? Hazel sonrió con dulzura. Me alegra que no estuviera solo. El hombre mayor bajó la cabeza, abrumado por la emoción. Muchos invitados se secaron las lágrimas discretamente. Dante regresó al micrófono por última vez. Hay una última verdad que quiero que todos recuerden, dijo, mientras apoyaba una mano suave sobre el hombro de Hazel. Ustedes admiraron el evento de esta noche sin darse cuenta de que la mujer a la que humillaron ayudó a crearlo. Nadie se movió. Entonces, alguien cerca del fondo del salón comenzó a aplaudir. Otro se unió. Luego otro. En cuestión de segundos, el aplauso se extendió por todo el salón. La gente se puso de pie, una persona tras otra, hasta que todos los invitados estaban de pie. La ovación fue larga, sincera, espontánea. Nadie aplaudía porque Hazel estuviera casada con Dante Vascari. Aplaudían porque, por primera vez, finalmente comprendían a la mujer silenciosa cuya bondad había dado forma a toda una velada sin pedir jamás que la vieran. Hazel miró a la multitud con los ojos brillantes de emoción. Había pasado años creyendo que el mejor trabajo se hacía detrás de escena. Esa noche, el reflector la había encontrado de todos modos, no porque ella hubiera buscado atención, sino porque el verdadero carácter solo puede permanecer oculto por un tiempo. La gala finalmente continuó, no con el glamour ligero que todos esperaban al llegar, sino con un ambiente más tranquilo, lleno de reflexión. La orquesta volvió a tocar, aunque la música sonaba más suave ahora, casi respetuosa. Las conversaciones regresaron en murmullos amables, en lugar de risas fuertes, y los invitados que antes corrían hacia las figuras más influyentes de la ciudad, ahora se acercaban a Hazel en su lugar. Uno por uno, sin cámaras, sin reporteros, sin buscar atención, una mujer mayor que había donado a la fundación durante casi 20 años se detuvo frente a Hazel. Te debo una disculpa. Hazel sonrió con amabilidad. No me debes nada. Si te la debo, la mujer bajó la mirada. Vi lo que pasó. Debí hablar antes. Hazel extendió las manos y sostuvo las suyas con suavidad. ¿Hablaste ahora? A veces el valor simplemente llega más tarde. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Gracias por darme esa bondad. Cerca de ahí, varios voluntarios se reunieron alrededor de Hazel. Algunos se veían culpables, otros avergonzados.
Una joven mesera se acercó nerviosa con un paquete cuidadosamente envuelto. Encontramos otro vestido de noche en el guardarropa. Sé que no es tan hermoso como el suyo, pero esperábamos que lo aceptara. Hazel miró a la joven tímida y sonrió. Sería un honor. En lugar de retirarse a una suite privada reservada para invitados VIP, Hazel se cambió en el mismo vestidor de voluntarias que había usado cada año. El cuarto era pequeño, atestado, lleno de percheros, tazas de café, kits de costura y personal agotado. Exactamente el lugar donde se sentía cómoda. Cuando volvió a entrar al salón, con el sencillo vestido de repuesto puesto, un aplauso volvió a surgir, suave. No porque el vestido fuera costoso, no lo era, sino porque todos entendían que Hazel misma siempre había sido la mayor elegancia de la noche. Horas más tarde, después de que se marcharan los últimos invitados, el salón lucía completamente distinto. Recogían flores frescas. Apagaban velas, una por una. Los voluntarios doblaban manteles mientras el equipo de limpieza se preparaba para trabajar toda la noche. A pesar de todo lo que había pasado, Hazel se arremangó las mangas de la chaqueta de Dante y comenzó a apilar los menús decorativos. Dante la observó desde lejos antes de acercarse. ¿Sabes?, dijo con una sonrisa divertida. Estoy bastante seguro de que a nadie le importaría que la esposa del presidente se saltara la limpieza esta noche. Hazel rió suavemente. No soy la esposa del presidente. Soy la tuya. Y ningún título me exime de ayudar. Él negó con la cabeza, con admiración silenciosa. Acabas de recibir una ovación de pie de la gente más influyente de la ciudad. Ella levantó otra pila de menús. Todavía hay que empacarlos. Una voluntaria que pasaba cerca sonrió para sus adentros. Algunas personas inspiran a los demás sin siquiera darse cuenta. Más tarde esa noche, las luces de la ciudad brillaban bajo las ventanas del penthouse de los Vascari. Por primera vez en toda la velada, el silencio les pertenecía solo a ellos dos. Hazel estaba de pie en el balcón, envuelta en una manta ligera, mientras Dante le entregaba una taza de té caliente. Ninguno de los dos habló de inmediato. Los sucesos de la noche todavía flotaban entre ellos. Finalmente, Hazel rompió el silencio. ¿Alguna vez te preguntas si tomamos la decisión equivocada? Dante la miró. ¿Sobre qué? Sobre mantener nuestro matrimonio en secreto. Ella trazó un dedo alrededor del borde de la taza. Si la gente lo hubiera sabido, quizás esta noche nunca habría ocurrido. Dante se apoyó junto a ella, contemplando la ciudad dormida a lo lejos. Tienes razón. Ella lo miró, sorprendida por la respuesta. Él sonrió con dulzura. No habría ocurrido. Hubo una breve pausa. Pero entonces nunca habríamos descubierto la verdad. Hazel guardó silencio. Dante continuó. Esta noche respondió la pregunta que hemos cargado durante 3 años. ¿Qué pregunta? Él se giró por completo hacia ella. Si la gente te respetaba a ti, o si simplemente respetaba el apellido Vascari. Su voz se mantuvo serena. Nos mostraron exactamente quiénes eran, antes de descubrir quién eras tú. Hazel recordó la velada, las risas, los susurros, los voluntarios, los donantes, las disculpas, la ovación de pie. Todo había cambiado solo después de que se conociera la verdad. Y sin embargo, algo más había permanecido igual, sus propias decisiones. Ella había seguido recibiendo a cada invitado con calidez, seguía consolando a los voluntarios asustados, seguía agradeciendo a quienes la ayudaban. Ningún título la había cambiado, y ninguna humillación la había roto. Me preguntaba si valía la pena esconderme, admitió ella. Dante tomó su mano. Nunca te escondiste. Simplemente vivías con honestidad. Apretó sus dedos con suavidad. Y la honestidad tiene una costumbre notable, dura más que la admiración. Hazel recostó la cabeza sobre su hombro. Por primera vez desde que le habían roto el vestido, el dolor en su pecho finalmente se calmó. No porque todos ahora supieran que estaba casada con uno de los hombres más poderosos de la ciudad, sino porque comprendió algo mucho más valioso. El respeto que depende de un apellido famoso puede desaparecer tan rápido como un aplauso. El respeto ganado a través de años de bondad silenciosa puede sobrevivir a cualquier malentendido. El vestido roto, con el tiempo, sería olvidado.
Los titulares se desvanecerían. Los chismes seguirían su curso. Pero la manera en que la gente recordaba haber sido tratada, eso sí perduraba, y ese siempre había sido el legado que Hazel Mercer quería dejar atrás. 6 meses después, la luz de primavera se filtraba por las paredes de cristal del Centro Nacional de Artes y Cultura, donde arquitectos, diseñadores, filántropos y periodistas de todo el país se habían reunido para una de las ceremonias más prestigiosas de la industria. Los Premios Nacionales de Diseño Humanitario celebraban a los profesionales cuyo trabajo mejoraba vidas más allá de lo estético. Por primera vez en años, Hazel Mercer aceptó una invitación para estar bajo los reflectores. Esta vez, no hizo ningún esfuerzo por pasar desapercibida. Cuando se abrieron las puertas, entró junto a Dante Bascari. No hubo especulaciones susurradas, ni identidades ocultas, ni presentaciones secretas. Todos ya sabían que eran esposo y esposa. Y sin embargo, algo había cambiado. Cuando el maestro de ceremonias lo recibió, no la anunció como la señora de Dante Bascari. Sonrió con calidez y dijo: «Reciban a la galardonada diseñadora de hospitalidad, Hazel Mercer». El público aplaudió de inmediato. El reconocimiento le pertenecía a ella, no al hombre a su lado. Comenzó a proyectarse un cortometraje en la gran pantalla del teatro. En lugar de mostrar hoteles de lujo o salones deslumbrantes, resaltaba momentos cotidianos creados a través de los diseños de Hazel. Un veterano de edad avanzada moviéndose con comodidad por un vestíbulo de hotel accesible. Un niño con sensibilidades sensoriales, sonriendo dentro de una sala de espera diseñada con cuidado. Voluntarios sirviendo comida en salones benéficos bellamente organizados, donde cada invitado se sentía respetado. El narrador concluyó con una frase sencilla: el buen diseño no se mide por lo impresionante que parece una sala, sino por cuán profundamente sienten pertenecer las personas que están dentro de ella. Cuando anunciaron el nombre de Hazel como ganadora del Premio Nacional de Diseño Humanitario, el público se puso de pie al unísono, en una ovación total. Ella aceptó el premio de cristal con serena elegancia. Su discurso de aceptación fue breve. Agradeció a sus padres por enseñarle que la bondad nunca debía depender del estatus. Agradeció a cada voluntario que creía que los pequeños actos de cuidado podían cambiar toda una velada. Finalmente, miró hacia Dante. «Gracias por protegerme sin nunca intentar cambiar en quien quería convertirme». Él sonrió, con un orgullo imposible de ocultar. Después de la ceremonia, los reporteros se reunieron alrededor de la pareja. Un periodista hizo la pregunta que todos parecían ansiosos por escuchar. «Presidente Bascari, de entre todas las mujeres extraordinarias que pudo haber conocido, ¿qué lo hizo enamorarse de Hazel?». El salón se quedó en silencio. Dante miró a su esposa antes de responder. «Cuando nos conocimos, ella no tenía idea de quién era yo en realidad». Algunos reporteros sonrieron. Él continuó: «No le impresionaba mi empresa. No le interesaba mi influencia. Nunca me preguntó por mi fortuna». Tomó la mano de Hazel. Le importaban las personas que nadie más notaba. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Las cámaras destellaron por todo el salón. Hazel apretó su mano con suavidad, no por nervios, sino por gratitud. Años atrás, había temido que estar junto a uno de los hombres más poderosos de la ciudad terminara por borrar su propia identidad. En cambio, su matrimonio se había convertido en un lugar donde ambos podían seguir siendo completamente ellos mismos. Mientras caminaban hacia la salida, el público volvió a aplaudir. Esta vez, no aplaudían al presidente de un imperio internacional. No aplaudían al hombre temido cuya influencia podía silenciar un salón entero. Aplaudían a Hazel Mercer, una mujer que jamás necesitó el poder para demostrar su valor. Una esposa cuya fortaleza silenciosa había inspirado respeto mucho antes de que nadie conociera su nombre. Y al final, esa fue la victoria más grande de todas.